Yo el otro día hablábamos y ayer hacíamos hincapié en el entendimiento del síntoma y que los psicólogos dicen que una de las maneras principales es la aceptación, ¿no? Mientras se nos cayó acá un poquito el celular, es la aceptación del problema, ¿no? La aceptación del problema es decir, este es el problema. Mar del Plata hoy realmente tiene la crisis más importante de su historia, ¿no? Eso me parece que es un síntoma de aceptación. Esto que hablaba el intendente Montenegro, es decir, a Mar del Plata no le aplica ningún sistema de fases, ¿no? Y hoy habló Bernabé, después de tanto, Viviana Bernabé, la secretaria de Salud, tuvo contacto con los medios de comunicación y me parece que era un momento clave también para que hablara en este contexto, ¿no? Donde se habla de aperturas de la gastronomía, de distintas actividades, y desde la salud no había un mensaje quizás no contundente. Y habló y dijo que hay un amesetamiento de contagios, que hay una leve baja en el nivel de infectibilidad. Además salió al cruce con provincia, por eso digo tensión entre provincia y municipio. ¿Por qué? Porque dijo que se decía que Mar del Plata, por ejemplo, y es cierto, Mar del Plata supera La Matanza como el municipio con más casos de coronavirus, ¿no? Hoy, y Bernabé dijo, Mar del Plata está en el puesto 44 si se toman en cuenta los contagios de 100.000 habitantes. O sea, viéndolos desde otra perspectiva, eso decía Viviana Bernabé, ¿no? Y con la cantidad de muertos también se metió porque es una cuestión muy delicada, que lo hemos criticado acá en el programa, ¿no? Esta cantidad, parece que hablan de los muertos de una forma tan liviana, ¿no? Los políticos, y se cargó la semana pasada, bien se generó una polémica por la cantidad de nuevas estadísticas que surgieron, con la cantidad de personas que bueno, ya han fallecido, ¿no? Y se cargaron 160 personas para Mar del Plata, y Bernabé dijo que advirtió que el 50% puede que vengan de Buenos Aires y que hablan de esto que tiene que ver con que sean residentes de la ciudad de Mar del Plata y que estén en otro lugar, ¿no? Y además advirtió este dato que es clave, me parece que es muy importante, que es el más importante que nos tiene que preocupar, que es el tema de la ocupación de camas, ¿no? La capacidad de carga que tiene hoy el municipio y los hospitales en especial, y habló de que está en un 55 y un 60%, para después dar una declaración que tiene que ver con que si se abre la economía, que si hay una reactivación económica, debe haber distintos protocolos, pero que entendía que debería haber de alguna manera apertura. Estas fueron las declaraciones hoy temprano de Viviana Bernabé, reitero, la secretaria de Salud, ¿no? Y después hay una realidad que acá quiero meterme también, ¿no? Porque yo noto que muchas veces los políticos siento que hay una desconexión con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando, ¿no? Uno agarra la calle hoy, viene caminando por cualquier lugar y ve que, por ejemplo, hay actividad normal. Yo me llamaba mucho la atención, pero por ejemplo hay gastronomía está abierta, la construcción también, canchas de papi que ahora están pensando en abrir, el tema también de los albergues transitorios también, ¿no? Que abrieron sus puertas, los shopping, inclusive los dueños de salones de fiestas que hoy hicieron una protesta muy importante en Luro, ¿no? Protestando su apertura. Y bueno, y este medio de contrapunto, ¿no? Que hay entre nación y provincia, entre nación y municipio, hasta que inclusive llega hasta Twitter, donde, por ejemplo, Alejandro Rabinovich, el coordinador de gabinete, y también Neme, se expresaron en relación al funcionamiento de las agencias hípicas, esto que se está dando ahora por parte de la provincia, esta habilitación nueva. Rabinovich dijo, espero que desde el lado del gobernador Kicillof tengan la misma celeridad con otras actividades que se vieron perjudicadas. Neme fue más contundente, dijo que desde el gobierno provincial autorizan funcionar agencias de apuestas hípicas y no permiten actividades como la gastronomía, obras privadas y el acceso de clientes, ¿no? A ver, la realidad es que hoy Mar del Plata, y esto es lo que quiero decir, se maneja en una situación de apertura, ¿no? Porque realmente el sostenimiento de la cuarentena ya no da para más y los comerciantes empiezan a abrir las puertas, ¿no? Y yo me pregunto, digo, legislar sobre el caos no sirve. Legislar sobre el caos no sirve. Ayer decíamos la declaración de Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, que hablaba y decía, no podemos hacer de cuenta que no hay una pandemia y abrir todo. Mar del Plata debe cerrar y volver a foja cero para llegar a una buena temporada. Yo coincido en parte con esto. Es cierto que no se puede hacer de cuenta que no pasó nada, que no hay pandemia, eso es cierto. Ahora, enojarse con la gente que quiere trabajar, no. No sirve y además es inmoral, porque la gente necesita comer, ¿no? Y la realidad es que se debe trabajar con protocolos estrictos, administrar de manera pública el cómo se sigue y no el cómo sea, que es otra de las cuestiones, ¿no? El como sea no sirve. Creo que es lo peor que le puede pasar a Mar del Plata, es que se administre como sea, ¿no? En vez de el cómo se sigue, ¿no? Y ahora digo, deben escuchar a la gente en esta desconexión que hay un poco, ¿no? Muy grande por parte o sectores de la política. Me parece que tienen que escuchar un poco más a la calle, ¿no? O salir a caminar quizás se van a dar cuenta que hay otra realidad, ¿no? Ayer en el Consejo Deliberante se trató el tema de la gastronomía a cielo abierto también.
se trataron distintas cuestiones, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? ¿Se puede legislar sobre la rebelión? ¿O se entiende a la gente o nos movemos en el cómo sea? Esa es la pregunta que me quiero hacer para arrancar el programa.